Hola queridos amigos, esto es Control de las Sombras. En episodios anteriores hemos escuchado los relatos de testigos presenciales que se habían enfrentado con manifestaciones del mundo invisible durante sus vidas. En este episodio hablaremos con una experta, escucharemos su opinión y conoceremos lo que dice la ciencia oficial sobre este fenómeno. Hoy estamos en contacto con la psiquiatra y psicoterapeuta Diana Oleinit. Hola Diana. Saludos. Le pedimos que amplíe este tema y nos diga cómo se estudia todo en psicología y psiquiatría, cómo se clasifica y con qué se relaciona. Diana, por favor, cuéntanos qué sabe la psicología sobre esto. El caso es que el estado que has descrito, al que se enfrentan las personas, en el primer episodio de Control de las Sombras, es conocido por la ciencia como parálisis del sueño. Y en realidad no son los psiquiatras, sino los somnólogos los que se ocupan de este tema, es decir, los especialistas que estudian los trastornos del sueño y las formas de tratar estos trastornos. Porque la parálisis del sueño está clasificada como uno de los tipos de trastornos del sueño. ¿Qué tipo de condición es esa? Es un estado caracterizado por una parálisis temporal con la conciencia preservada y suele ocurrir al quedarse dormido o al despertar. Este estado va acompañado de alucinaciones complejas y de un miedo muy intenso. Permítanme explicar qué son las alucinaciones complejas. Son alucinaciones en las que intervienen simultáneamente varios analizadores. Alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Pero su contenido parece recrear una imagen completa de lo que la persona ve e imagina actualmente. Por ejemplo, ¿cómo sucede esto con la parálisis del sueño? El contenido de estas alucinaciones, según todas las personas que hablan de ello, es el mismo. Por ejemplo, ven un ser que intenta afectarles físicamente. Por regla general, es una silueta oscura. Puede ser la silueta de un hombre o una mujer, o alguna forma vaga, o varias siluetas en la habitación, pero la gente las ve. Oyen sonidos, respiración, y oyen chirridos de su cama porque el contenido de estas alucinaciones, bueno, este ser tiene una especie de efecto físico con la persona de alguna manera sexual, por lo que la gente oye los sonidos correspondientes, como chirridos de la cama, y siente que la cama se mueve. La ropa de cama puede, por ejemplo, una manta es arrancada de la persona, y la gente se siente tocada. Y estos toques son a menudo dolorosos y corresponden claramente al contenido de lo que este ser está haciendo. Esto es llamado una alucinación compleja, todo un complejo. Además, estas alucinaciones son muy realistas. En la clasificación que hemos tomado de las fuentes que están disponibles hoy en día, hay incubos. Usualmente son criaturas masculinas que se caracterizan por tener un impacto asfixiante sobre la persona. No solo asfixiante, sino también sexual. Si se trata de una muchacha, varían según el género. Y hay sucubos. Un sucubo es una criatura femenina que entra en contacto sexual con un hombre. Por lo tanto, la parálisis del sueño solo se refiere a los incubos. Es decir, aquellas criaturas que tienen un efecto físico asfixiante. Pero si abordamos ciertos temas sexuales, ¿cómo se clasifica eso en psicología? Lo que pasa es que no está definido. Permíteme poner algunos puntos más para que quede claro. Estos pacientes terminan en los psicoterapeutas. Ni siquiera se dirigen a los psicoterapeutas, sino a los psiquiatras. No por la situación en sí, sino más bien por sus consecuencias. Por las consecuencias del horror y del miedo intenso que se vive. Fíjense en lo que está ocurriendo. Por un lado, una persona experimenta esas alucinaciones complejas. Las alucinaciones en psiquiatría son un signo de patología. En otras palabras, esta condición debe ser considerada como un tipo de enfermedad que tiene que ser tratada, pero la parálisis del sueño no figura en la clasificación internacional. Se menciona en la estructura de la narcolepsia y tampoco por accidente. A continuación explicaré estos dos conceptos. La narcolepsia es un trastorno neurológico que se manifiesta en forma de ataques repentinos de somnolencia diurna.
Una persona está participando en una reunión, debe mostrarse seria, respetable y atenta, pero de repente se apaga por completo y se sumerge en un sueño. Además, estos episodios suelen ir acompañados de cataplexia, es decir, de una pérdida de tono muscular. Y esto es muy peligroso y da miedo, porque, por ejemplo, mientras que una persona se sienta o come y de repente se desarrolla un ataque de sueño con una disminución del tono muscular que colapsa y la persona se cae. O puede quedarse dormida mientras camina y simplemente caerse. Puede quedarse dormida mientras maneja un coche. En otras palabras, son estados bastante peligrosos. Pero en realidad, también, fíjense, es interesante que esto lo han asociado con una pérdida de tono muscular. Pero la cuestión es que la narcolepsia no está tan extendida. Digamos que no la padece tanta gente. Incluso si tomamos una selección de estudios que se realizaron, uno de estos estudios abarcó a 90,000 personas. Es una selección muy grande. Por lo tanto, decir que la parálisis del sueño solo ocurre en la narcolepsia. Por cierto, la única mención de parálisis del sueño en la clasificación internacional de enfermedades está en la estructura de esta enfermedad. En ella se menciona que la narcolepsia siempre va acompañada de ataques de parálisis del sueño. Entonces, la parálisis del sueño ni siquiera es considerada como una enfermedad oficial, digamos, reconocida. No está reconocida oficialmente, ¿verdad? No, no lo está. Algunos especialistas creen que es necesario hacerlo, que debemos considerar la parálisis del sueño como una enfermedad y estudiar este fenómeno seriamente. Pero son solo algunos especialistas. Sin embargo, oficialmente, en la clasificación internacional de enfermedades, esta condición no existe, solo como un síndrome de la narcolepsia. En otras palabras, la mayoría de los expertos creen que la parálisis del sueño es una reacción fisiológica normal del cuerpo. Una especie de protección que se da a la persona porque la parálisis del sueño se asocia con el trastorno de la fase del sueño rápido. Es una fase en la que hay una actividad cerebral muy elevada. Al mismo tiempo, se acompaña de una pérdida o disminución significativa del tono muscular, principalmente de los músculos esqueléticos. Es exactamente la fase en la que la gente ve todos estos sueños vívidos. Muchos comentan que estos sueños suelen tener un carácter amenazante, intimidatorio. A menudo huimos, escapamos de alguien, podemos luchar, podemos saltar por la ventana, puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, con el fin de proteger de alguna manera a una persona, la naturaleza nos da una especie de mecanismo de protección para que no pongamos en práctica estas acciones en los sueños. Todo lo que soñamos, para eso existe el estado de parálisis del sueño. Entonces resulta, Diana, si lo entendí bien, que según estos especialistas, para que no nos caigamos por una ventana y nos hagamos daño en el suelo, se nos da este mecanismo que nos asfixia. A veces incluso quedamos algunos rastros en nuestro cuerpo y sentimos un miedo terrible. Nos despertamos destrozados y devastados. Pero al menos no nos hemos roto mientras dormíamos, ¿verdad? ¿Entiendo bien la lógica de este especialista? ¿Qué dicen al respecto? Digo, está fundamentado. Permíteme citar declaraciones de expertos en somnología al respecto. Se considera que la causa del desarrollo de la parálisis del sueño es una capacidad recientemente descubierta del cerebro para estar dormido y despierto al mismo tiempo. Así, cuando la mayor parte del cerebro ha despertado, las zonas cerebrales que inhiben el tono muscular durante el sueño, durante una visión, siguen durmiendo. Además, el director del Centro de Medicina del Sueño cree que incluso una parálisis del sueño recurrente puede ser solo un síntoma independiente que no influye en absoluto en la calidad y duración de la vida humana. Y esto, por supuesto, suena paradójico. Para ser honesta, cuando estaba leyendo e investigando este tema en general, una vez más estaba leyendo los comentarios de los principales expertos en este campo. Surgieron en mí misma numerosas preguntas. Elchin, por ejemplo, de acuerdo, incluso suponiendo que existe tal mecanismo de defensa, no puede haber parálisis de los músculos respiratorios, ¿verdad? Si no, la persona moriría. Pero los pacientes con parálisis del sueño se quejan de que después de abrir los ojos, la persona ya está despierta, de hecho, la conciencia se conserva. Estamos hablando de esto. O sea, la conciencia está activa. Una persona abre los ojos, pero no puede tomar aliento. Le es muy difícil respirar. ¿Qué indica esto? ¿Qué significa parálisis de los músculos respiratorios? Pero esto es absurdo. En la clasificación internacional de enfermedades, existe una condición como las pesadillas. Está registrada. Se identifica en una nosología separada. ¿De qué se trata? Durante la fase del sueño rápido, cuando surge y se desarrolla la parálisis del sueño, según creen los especialistas, la persona tiene sueños aterradores. Sin embargo, la persona empieza a gritar y a pedir ayuda.
y tiene una inquietud motora. Salta de la cama e intenta salir corriendo de la habitación. Es decir, se trata de los mismos sueños terroríficos, como creen los especialistas, pero van acompañados de acciones totalmente diferentes. Entonces, ¿dónde está la parálisis? ¿Por qué funciona en este caso y no funciona en otro? Los mismos sueños terroríficos, las pesadillas. Aquí hay una paradoja, una incoherencia. Miren lo que dicen los neurobiólogos. En una situación similar y aterradora, el cerebro humano está tratando de interpretar lo que está pasando a la persona. Es decir, una persona abre los ojos y entiende que está inmóvil. Por lo tanto, surge en ella un miedo muy fuerte, hasta el estado de horror. Y su cerebro empieza a sacar todas las historias más terroríficas, algunas alucinaciones, incluyendo las de sucubos e incubos. Entonces, estas son solo fantasías como una reacción de respuesta de nuestro cerebro a lo que el cuerpo está experimentando. ¿Entiendo bien su punto de vista? Sí, exactamente. Estos son los comentarios que tienen los neurobiólogos. ¿No es un proceso inverso? Solo quiero entenderlo. Eso es lo que quiero decir también. Absolutamente correcto. Tienes toda la razón. Verás, esta confusión existe no solo entre los neurobiólogos, sino también entre los psicólogos y psiquiatras. Si abres muchos libros de texto y monografías de esa misma psiquiatría, no encontrarás una correlación clara. A menudo puedes encontrar comentarios como que una persona experimenta ciertas emociones y debido a esa emoción vienen ciertos pensamientos. ¿Ves lo que ocurre? A día de hoy, la ciencia no proporciona ningún tipo de cadena establecida sobre cómo se forma la acción en un ser humano en general. Imaginemos, vamos a especular. Abro los ojos. Una persona abre los ojos y comprende que no puede moverse. ¿Cómo lo entiende? Al fin y al cabo, para que lo entienda, al menos debería llegar una orden. Es decir, debería sonar un mensaje en su cabeza. Su mano no se mueve porque el cuerpo, todo lo que le está sucediendo. ¿Cómo lo entendemos? Cuando oímos en nuestra cabeza, no puedo levantar la mano, pero para ello, primero debería haber una orden de levantar la mano, una orden de la conciencia. ¿Cierto? De la misma manera, cuando tengo miedo, ¿qué significa surge el miedo? Para que surja el miedo, debo ver una imagen aterradora o escuchar un pensamiento aterrador. Es decir, el miedo es una emoción que surge debido a alguna razón, en forma de una imagen o un pensamiento, o alguna información que ha llegado. Y la ciencia no proporciona esta secuencia. No existe. Por lo tanto, hay una confusión constante, y entonces aparecen interpretaciones tales como que el cerebro humano simplemente produce estas imágenes aterradoras. Tratan de explicarlo al menos de cualquier manera. Básicamente, muchos especialistas se limitan a decir que, de hecho, este estado representa una desincronización entre la actividad cerebral y, digamos, la actividad motora de una persona, que solo dura varios segundos, 1 o 2 minutos como máximo. ¿Se entiende? Sí. Hay una disminución del tono muscular durante las fases del sueño REM y del sueño profundo. Pero no es una parálisis que pueda durar 10, 15 o incluso 20 minutos. De ninguna manera. Diana, tengo una pregunta al respecto. Yo también recuerdo haber sentido la llamada parálisis del sueño. Tuve un incidente en mi vida mientras practicaba deporte. En mi sueño vi una imagen de ciertas acciones y al mismo tiempo di un golpe con la mano. Digo esto porque en algunos casos, si hay parálisis del sueño, el cuerpo no se mueve. Pero en otro caso, había una imagen y el cuerpo se movió. Realmente lo sentí. ¿Hay alguna explicación o clasificación para esto? ¿Por qué en algunos casos una persona está inmóvil en el sueño, mientras que en otros casos hay una acción? No, no hay explicaciones para eso. Mire, he dado específicamente 2 ejemplos contrastados. La parálisis del sueño que la mayoría de los expertos consideran una norma y las pesadillas en las que la situación es completamente diferente. Es activa. Hay una acción y hay gritos. Por cierto, en cuanto a los gritos, una persona que ve las pesadillas grita y pide ayuda. De alguna manera lo demuestra y produce algunos sonidos de acuerdo con el contenido del sueño. Sin embargo, ¿qué es lo característico de la parálisis del sueño? Una persona no puede emitir un sonido. No puede emitir ni siquiera un chillido. Sí, esa es la cuestión. ¿Cómo ocurre esto?
Debido a la parálisis de los músculos de la laringe, no puede emitir un sonido, no puede pedir ayuda. Hay algunos científicos occidentales, somnólogos, que todavía creen que la parálisis del sueño es una enfermedad y está asociada a una parálisis temporal de los músculos del esqueleto. ¿A qué se debe? Los científicos aún no pueden determinarlo. Hay suposiciones de que se produce debido a un mal funcionamiento entre los centros sensoriales y motores del cerebro. Esa es una de las suposiciones. Pero, de hecho, hoy en día no hay explicaciones para este estado. Sin embargo, hay especialistas que creen que se trata de una enfermedad y que hay que tratar este estado. Después de todo, la mayoría imagina el estado de la gente. ¿De acuerdo? Los expertos dicen, es una norma. Por otro lado, dicen, las alucinaciones son una patología. Como psiquiatra, sé que las alucinaciones son un signo de patología. Al mismo tiempo, leí una conclusión sobre la parálisis del sueño que dice que un estado acompañado de alucinaciones no es realmente terrible. Se refiere casi a una norma fisiológica, a mecanismos de defensa, y eso es todo. El único problema es que la gente es tan ignorante que no sabe cómo se producen estos mecanismos de sueño fisiológico en ellos, pero si lo supieran, no tendrían miedo. Bueno, comentarios absurdos, pero ¿qué debería hacer la gente? Resulta que, o bien estos mismos especialistas nunca se han enfrentado a esto en su vida, o bien, cuando los pacientes tramiten su problema a los especialistas, hay un fallo de comunicación y la información llega a los especialistas de forma fragmentada, o bien carecen de una comprensión global, ni siquiera de una relación elemental de causa-efecto, es decir, no el orden inverso de cómo ocurre todo, sino al menos un escenario de cómo ocurre realmente. Con respecto a cómo la gente se dirige a los especialistas, en primer lugar, si hablamos de estadísticas, intentaron de alguna manera definir las estadísticas. Algunos dicen que alrededor del 7% de las personas experimentan esta condición. Otros dicen que hasta el 50% de los adultos tienen estas condiciones, sobre todo entre los 15 y 30 años de edad. Había estudios muy interesantes. De todos modos, los que piensan que hay que hacer algo al respecto intentan estudiar este estado. Encontré el resultado de dichas investigaciones. Un metaanálisis. Un metaanálisis es cuando se combina un cierto número de estudios, es decir, los resultados de estos estudios. Los resultados de este metaanálisis fueron 42 estudios, que fueron publicados entre 1984 y 2016. ¿Qué estudiaron? Intentaron averiguar cuál es la conexión entre la aparición de la parálisis del sueño y, por ejemplo, si esta persona tiene insomnio, si sufre alguna forma de él, cuál es la duración del sueño de esta persona y cuál es su posición favorita para dormir, porque se cree que solo las personas que duermen de espalda tienen parálisis del sueño. Es decir, se comprobó qué tipo de enfermedades somáticas y trastornos mentales padece la persona. Estos estudios incluyeron numerosos parámetros. ¿Hasta cuál es el estilo de vida de una persona? ¿Qué tipo de dieta lleva? ¿Qué nivel de ingresos, género, nacionalidad, lugar de residencia, etcétera? Pero, ¿a qué conclusión llegaron? Hay dos factores desencadenantes o predisponentes en las personas que más frecuente experimentan la condición de parálisis del sueño. Son el insomnio y los niveles muy altos de estrés que estas personas suelen experimentar. ¿Y qué es el estrés? Es un estado de miedo dominante. En cuanto al insomnio, lo estuvimos analizando y tuvimos un video sobre este tema en el que hablamos de esta condición. El insomnio siempre va acompañado de un nivel muy alto de ansiedad, y uno de los principales factores que contribuyen al desarrollo del insomnio es, de nuevo, el estrés. Es decir, de nuevo el miedo. Resulta que el miedo es el trasfondo que contribuye a la manifestación de la parálisis del sueño. Si sacamos una conclusión de estos estudios, si volvemos a las estadísticas, hoy en día el 90% de la población adulta mundial sufre de estrés crónico. Esta estadística existe. Además, el 60% de ellos experimenta estrés agudo 1 o 2 veces por semana y el 30% lo experimenta todos los días. ¿Cómo responden los expertos a la pregunta de que durante la parálisis del sueño pueden aparecer en el cuerpo de una persona algunas lesiones, hematomas, etcétera? ¿Qué dicen al respecto? Díganos, Diana, por favor. Este punto se pasa completamente por alto. Es la misma pregunta que yo tengo en realidad. Si es una alucinación, ¿de dónde aparecen los moretones y los rasguños? De hecho, hay ejemplos de impactos físicos más graves. Por ejemplo, cuando las mujeres pierden la virginidad después de tales alucinaciones.
Hay historias de este tipo. La gente las cuenta. Una joven, estando ya casada, dijo que experimentó por primera vez la visita de tal criatura cuando tenía 14 o 15 años. Fue una completa locura para ella porque sintió todo ese dolor físico. Cuando intentó contárselo a su madre al día siguiente, ésta le dijo que había que llevarla urgentemente a un psiquiatra. La niña se asustó y dijo, no, solo fue un sueño terrible. En nuestra sociedad, la etiqueta de enfermo mental es una de las más terribles e insoportables. Unos años después, la chica creció, empezó a salir con un joven y se casaron. En la primera noche de bodas, resultó que ella no era virgen. Su marido se indignó y le dijo, así que me has mentido. Ella lloró y le dijo, no he mentido, eres mi primer y único hombre. Y la chica está aterrorizada de cómo contarle. Recordó su historia y la reacción de su madre. Cómo contar que alguna criatura, algún monstruo tuvo sexo con ella por la noche y, como resultado, perdió su virginidad. Una tragedia, ¿verdad? Pero en realidad existe tal hecho. ¿Qué debemos hacer con él? Esa es mi pregunta también. Por lo tanto, hablando de alucinaciones, supongo que aquí nos acercamos a la pregunta, ¿qué es una alucinación y qué es la realidad de hecho? Tengo la sensación, ahora hay una comprensión, de que no sabemos qué es realmente la realidad. El mismo tema del realismo de estas visitas, tocando el tema del sexo con tales criaturas. Tanto las mujeres como los hombres describen que experimentan orgasmos. Los hombres tienen eyaculaciones, es decir, procesos fisiológicos específicos. Después se quejan de que su estado de ánimo y su salud empeoran. Llega la depresión y hay un montón de factores, digamos, que se convierten en una realidad para ellos. Por lo tanto, una ilusión en la que una persona ha estado provoca consecuencias muy graves. En realidad, la parálisis del sueño es un estado que se conoce desde hace mucho tiempo. Se describe en todas las culturas, entre todas las naciones. Hay 2 investigadores que estudiaron específicamente este fenómeno y sus menciones entre diferentes pueblos. Encontraron más de 118 términos que caracterizan esta condición, la visita de tal criatura, entre diferentes pueblos. ¿Qué indica esto? Que en diferentes épocas, en diferentes naciones, en diferentes culturas se describe el mismo estado, absolutamente idéntico. Y siempre está asociado a la visita de un ser demoníaco, un ser maligno. Si resumimos las traducciones, ¿cómo se traducen estos nombres? ¿Será una bruja malvada, o un hada malvada, o un espíritu malvado, o un duende malvado, o un genio, o un demonio? Hay muchas interpretaciones de este tipo, pero siempre es un ser maligno el que viene. La gente siempre ha hablado de ello. Conocían este estado y lo asociaban siempre a los trucos de los demonios, al diablo. ¿Saben qué más me llamó la atención cuando leí todas estas historias y escuché lo que la gente hablaba? Independientemente de si una persona es atea o creyente, cuando se enfrenta a una situación así, no tiene ninguna duda de qué tipo de fenómeno es y de quién proviene. Acepta fácilmente términos como el diablo y los demonios. La gente dice exactamente, o vino el diablo en persona o me visitaron los demonios del diablo. Lo aceptan fácilmente. Resulta que en tales situaciones, Diana, es tan real que la gente ya no puede negarlo, ¿verdad? Así es. Cuando leí esos comentarios, me sorprendieron en cierto sentido. Esto significa que lo sabemos, que lo entendemos, sabemos que esto existe. A nuestro correo llegan las cartas de nuestros participantes y espectadores que cuentan sus historias sobre esas visitas. A menudo dicen que acudieron a especialistas, psicólogos, y que no pudieron ayudarlos. Tengo una pregunta al respecto. Imaginémonos una situación en la que tenemos una persona que acude a un psicólogo y dice, tengo tal fenómeno, ¿cómo van a seguir trabajando con él? Es decir, ¿cómo le ayudarán? ¿Qué recomienda la psiquiatría oficial a las personas en estos casos? La psiquiatría diagnosticará inmediatamente que la persona está alucinando y le recetará los medicamentos adecuados. ¿Qué tipo de medicamentos son esos?
Neurolépticos, si hay alucinaciones. ¿Y a qué conducen? Como el estado es depresivo y hay trastornos del sueño, se darán antidepresivos y tranquilizantes porque afectan a las fases del sueño. La mayoría de las personas no van al psiquiatra con este problema. Más bien, vienen con trastornos de ansiedad o trastornos fóbicos en el fondo de estos estados. He leído los comentarios de los especialistas somnólogos. No es malo. Este impacto, ¿se imaginan el horror que experimenta una persona? Incluso si una persona experimentó tal estado una vez en su vida, nunca desaparece sin dejar rastro. Y la reacción posterior de la persona, digamos, su disposición a experimentar un estado de miedo aumenta muchas veces. No es que simplemente haya experimentado este estado de horror, se haya despertado por la mañana y esté bien. No. La gente describe que los propios pensamientos de este estado son tortuosos. Piensa en ello todo el tiempo y espera con horror la noche siguiente. En otras palabras, una persona está siempre en un estado de terrible miedo y ansiedad, más aún por falta de comprensión de lo que ocurre. ¿Y a quién puede pedir ayuda? Porque cuando acude a muchos especialistas, como los somnólogos, le dicen, bueno, no pasa nada. ¿Qué suelen recomendar? Lo mismo que en caso de insomnio. Deberían corregir su régimen de sueño y vigilia. Tal vez debería cuidar su dieta. No debe comer 2 horas antes de acostarse. 2 horas antes de acostarse no debe tomar alcohol, ni estimulantes como el café. Es decir, dedicarse a la relajación, dar un paseo antes de irse a la cama y así sucesivamente. ¿Y sabes cuál es el otro problema? La gente que comparte estas historias dice, de hecho, soy básicamente normal. Si no fuera por ese horror nocturno, sería como todo el mundo. Muchas mujeres intentaron pedir ayuda a sus maridos y dijeron que padecían de esto. Pero sus maridos les respondían, entonces, ¿también eres una depravada? ¿También estás loca? Muchos maridos se daban la vuelta y se iban. Y la gente entiende que es un veredicto inevitable. Nadie les cree. Los psiquiatras dicen, sí, eres realmente inadecuada mentalmente. Estás alucinando. Toma pastillas. La gente toma pastillas, pero empeora. No sirve de nada. La gente va a la iglesia. La mayoría de las veces, por cierto. Cuando se dan cuenta de que hay un diablo, ¿qué hacen? Acuden a Dios. Uno de los comentarios más frecuentes y repetidos, ¿qué empieza a hacer la gente mientras duerme? Rezar. Incluso aquellos que nunca supieron hacerlo. De repente recuerdan las oraciones. En otras palabras, se apela a la única fuerza que probablemente puede proteger contra esta condición. Las personas van a la iglesia y no ayuda. Han contado. Yo también conozco muchas historias similares que lo confirman. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? Se quedan una por una con este problema. Sabemos por las cartas de nuestros espectadores que durante la parálisis del sueño, el cuerpo y la conciencia están tan inmovilizados que la gente quiere pero no puede recordar las palabras de la oración. También compartieron que recuerdan todas las oraciones, muchas oraciones cuando están despiertos. Llega la noche, aparece este ser y se produce la parálisis y la persona no puede recordar las palabras de la oración, como si nunca las hubiera conocido. ¿Saben qué más pensaba mientras estudiaba este tema? En efecto, cuando se dice que hay un estado de estupor, se describe la inquietud motora en algunas pesadillas. ¿Por qué se produce realmente esta parálisis? Es una pregunta interesante, pero recordé, entre otras cosas, ¿cuál es la reacción al miedo en cualquier animal y en un humano en este estado? O bien estupor, adormecimiento o algún tipo de agitación motora, huida. Acción. Absolutamente correcto. Bueno, en este caso no hay ninguna de esas cosas. Es decir, una persona no puede realizar ninguna acción como tal, mientras que el estupor, yo no siquiera lo llamaría estupor. Yo lo llamaría una especie de entumecimiento, como una especie de veneno que te paraliza. Hay criaturas venenosas de este tipo en la naturaleza. Cuando su veneno entra en el cuerpo, la víctima queda paralizada. Esto es parecido. Y hay otro punto, ya que hemos mencionado que la gente acude a la iglesia, según las cartas de los espectadores y la información que hemos encontrado en Internet, después de los psicólogos, la gente realmente va a la iglesia, pero el resultado es el mismo. Es decir, en la iglesia no recetan tranquilizantes. Sí, exactamente. Allí hay ritos de exorcismo y demás, pero de hecho tampoco ayudan. Además, también hay un punto que ya hemos mencionado. Hay un gran número de testimonios de los propios sacerdotes que cohabitan con estos súcubos.
durante años, subrayo, durante años. Resulta que las personas que sirven en la iglesia tienen este problema ellas mismas. Entonces, ¿cómo pueden ayudar a la gente en ese caso? Elchin, creo que los psiquiatras, psicólogos y somnólogos también tienen este problema. Simplemente guardan silencio al respecto, un silencio prudente, ¿cierto? Ni siquiera tengo dudas de que existe, pero no se expresa. Y ahora mismo tengo una asociación de este tipo. ¿Recuerdan que, cuando hablamos del tema de los maníacos, la víctima también tenía una especie de estado como una parálisis de este tipo? Tampoco pidió ayuda, sabiendo lo que le iba a pasar. No intentó escapar. La víctima, quiero decir. Si volvemos al mecanismo de la fase del sueño rápido y lo que predomina en ella, la ciencia dice que es una alta actividad del cerebro. Pero gracias a los conocimientos compartidos por Igor Mikhailovich Danilov, y en particular, gracias al conocimiento mostrado en el video La conciencia y la personalidad, de lo inevitablemente muerto a lo eternamente vivo, donde se explica qué es la conciencia primaria y secundaria, qué es un ser humano, qué es la personalidad y cómo interactúan estas estructuras entre sí. Todo se aclara. Entonces, si hablamos de la fase del sueño rápido, con la que, de hecho, se asocia la parálisis del sueño cuando hay una alta actividad cerebral y una persona ve sueños vívidos. Esta es la actividad dominante de la conciencia secundaria, porque precisamente la conciencia secundaria es la que se manifiesta a través de imágenes y pensamientos. Alta actividad de la conciencia secundaria y actividad suprimida de la conciencia primaria. El cuerpo está inmovilizado. Todos los procesos del cuerpo están reducidos. Es decir, hay una correlación. Ahora, ¿por qué he recordado el tema de los maníacos? ¿Qué ocurría cuando una persona cometía estas terribles acciones? Bajo la influencia del alcohol, con una pequeña dosis de alcohol, no más de 50 gramos. Siempre describían que primero bebían un poco de alcohol. Era el mismo estado. Alta actividad de la conciencia secundaria y reducida actividad de la conciencia primaria. Resulta que esta relación de interacción entre estas dos conciencias es como una entrada para la influencia de una tercera fuerza. ¿Y qué describieron los mecanismos maníacos? No tengo control sobre mi cuerpo. No tengo ningún control sobre mi estado. Lo describieron como la entrada de alguna fuerza que utilizó a su cuerpo y a ellos mismos para realizar estas acciones. Por lo tanto, me surge naturalmente esa analogía. De acuerdo, pero ¿qué pasa si la tomamos en relación con la víctima? ¿Usted nos dijo que la víctima no resiste? ¿O tal vez este estado es similar a la hipnosis? O, por ejemplo, cuando una boa o una serpiente hipnotiza a una rana y la rana no quiere, pero se arrastra hacia su boca. ¿Podría ser algo similar? También he pensado en eso. ¿Por qué? Porque uno de los momentos en que surge la parálisis del sueño, surgen dos estados. Cuando una persona se está quedando dormida, hay una especie de somnolencia. Es la primera fase del sueño fisiológico. En esta fase prevalecen exactamente los ritmos teta, aparecen los ritmos delta, pero prevalecen los ritmos teta. Y estos ritmos teta son muy interesantes. Actividad cerebral en forma de ritmos teta. Lo más frecuente es que se manifiesten en estados hipnóticos. Esto se llama estado crepuscular de conciencia. Las manifestaciones del estado crepuscular de conciencia son el sonambulismo, la fuga, el trance y los estados de trance. En estos estados, en una persona también prevalecen los ritmos teta. Son los estados que están controlados por alguien. Además, a diferencia de un humano, conoce muy bien cómo está organizado el cuerpo humano, cómo funciona la conciencia y cómo interactúan estos mecanismos. Conoce muy bien las sutilezas de estos mecanismos, qué botón pulsar y dónde, para romper estos mecanismos. Ahora tengo una impresión muy fuerte de... Ya saben, si comparamos los hechos, cómo se desarrolla la parálisis del sueño, como lo dije antes, y ahora hay una comprensión. Cómo este estado surgen los maníacos y sus víctimas. Y no solo, también cuando hay adicción al alcohol, en particular, cómo ocurren los suicidios y muchas otras cosas. Por cierto, las alucinaciones también son un fenómeno muy interesante, así que digo que hay tantas paradojas en la ciencia que confunden a los propios especialistas y, como consecuencia, la gente no puede resolverlo. Existen conceptos como las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas.
En concreto, la parálisis del sueño a veces también se divide en hipnagógica e hipnopómpica. Por lo tanto, hay alucinaciones que se manifiestan mientras una persona se está quedando dormida y mientras se está despertando. Lo digo una vez más, las alucinaciones son una patología. Esta es una afirmación aceptada en psiquiatría. Sin embargo, sobre este tipo de alucinaciones se comenta mucho que esta es, en general, la norma. Sin embargo, ¿cómo puede ser una norma si estas alucinaciones, por ejemplo, se manifiestan con mayor frecuencia en personas que tienen determinada intoxicación del cerebro? La mayoría de las veces se trata de una intoxicación por alcohol. Cuando hay una intoxicación cerebral por alcohol, lo más frecuente es que aparezcan las mismas alucinaciones tales como las de la parálisis del sueño. En general, hay muchos paralelismos e indicios que deberían relacionarse para entender esto. Pero eso es lo que es. Un impacto. Personalmente no tengo ninguna duda. Un impacto externo. No me tomo a la ligera los datos acumulados durante siglos y milenios. De siglo en siglo, la gente confirma que hay tales estados y hay tales impactos en diferentes continentes, entre diferentes naciones. Todos describen lo mismo y coincide totalmente con lo que la gente describe hoy en día. Si todo coincide, entonces, ¿todos hablan básicamente de lo mismo? Por supuesto, sí. Por lo tanto, ¿no es poco serio hablar de fantasías? Por eso, al contrario. Hay que entenderlo y tratarlo con más seriedad. Los hechos descritos por la gente no son fantasías, es un hecho. Por lo que hemos discutido hoy, huellas de impacto físico, es un hecho, no es una fantasía. Aunque a menudo podemos escuchar también el siguiente comentario. Una persona acaba de golpearse en algún lugar y no recuerda dónde. ¿Cómo? Si una mujer dice, me duele todo el cuerpo, así que... Una persona adulta normal, ella entiende lo que es un acto de violencia, lo que es un acto sexual, que puede ocurrir de diferentes maneras. Así que ella sabe de qué habla. Por ejemplo, se registran lesiones de órganos internos cuando aparecen miomas en el cuerpo de las mujeres. Eso también existe. Simplemente no quieren reconocer esta correlación. No quieren hacerlo. La ciencia rechaza los impactos místicos, pero ya dije en uno de los videos y compartí mi entendimiento de que la psiquiatría realmente se ha enfrentado cara a cara con el mundo invisible. Es realmente un problema muy grave para muchas personas. No saben cómo enfrentarse a ello. Y hoy nadie les ofrece una salida. Es un estado muy atormentador estar en constante miedo, no simplemente con miedo, sino con un miedo que se convierte en horror. Como podemos ver, queridos amigos, hay muchas opiniones, pero la verdad es una. Nuestra tarea es encontrar la verdad, y ciertamente lo haremos si nos movemos en esta dirección juntos. Por lo tanto, por favor, únase al proyecto de control de las sombras. Este proyecto es tremendo, es un proyecto global y no ha habido un proyecto así en la historia todavía. Es una investigación real, exhaustiva y analítica de la influencia del mundo invisible en nuestras vidas. Esto nos concierne a cada uno de nosotros. Así que, queridos amigos, unidos a nuestro proyecto. Por favor, envíen sus solicitudes de participación y relatos de su interacción con el mundo invisible al correo electrónico que se ve ahora en la parte inferior de la pantalla. Cuídense, amigos. Y que Alá proteja a todos.